Continuamos entonces con el siglo XIX. Antes que me olvide, quiero recomendarles El asedio a la modernidad de Juan José Sebrelli para el tema de la matriz hispano, criolla, indígena, sobre todo para contrarrestar de alguna forma y buscar la otra parte de la biblioteca, porque seguramente todos conocemos las posiciones más favorables al indigenismo que han predominado en las últimas décadas. Y hemos leído algo, aunque sea de Eduardo Galeano, de Waldo Bayer. En el caso de Sebrelli, hace un prolijo estudio incluso de los autores. Hay una bibliografía muy interesante que ver allí en el tema del indigenismo y qué autores cultivaron esas ideas y, según Sebrelli, por qué están equivocados. Es un libro interesante también respecto de otras cuestiones que trata desde su punto de vista liberal. Creo que él se caratula liberal de izquierda, yo no coincido con eso, pero el libro es muy interesante y tiene mucha bibliografía, ¿no? El asedio a la modernidad, ya tiene más de 20 años, un libro que tiene más de 20 años, pero es un libro que tiene mucha y buena fuente bibliográfica. Volvamos entonces a Rosas y Roca, los dos modelos del siglo XIX que se proyectan sobre todo el siglo XX y llegan hasta el presente. Rosas porque expresa no ya la barbarie en términos de Sarmiento, sino expresa una mentalidad argentina que tiene hondas raíces y que se expresa a lo largo de la historia, que tiene que ver con el pensamiento mágico, que tiene que ver con el líder de alguna forma idealizado, con el mesianismo, con el fanatismo. Vuelvo a decir que tiene mucho más en común con Sarmiento que lo que la tradicional polémica establece, Sarmiento o Rosas. En realidad Sarmiento y Rosas son parte de ese pensamiento mágico, de esa soberbia ancestral que caracteriza, yo creo que también al indio, pero seguramente al gaucho, y de comprender, porque Rosas era una persona inteligente o astuta, o ambas, y esa astucia le llevó a ver cómo era justamente la mentalidad predominante entre la peonada, y cómo podía erigirse en el líder, en el liderazgo, ¿no? Cómo se construyen los liderazgos sobre la base de reconocer algunas cuestiones que tienen que ver, insisto, con la identidad y con la mentalidad. Entonces, todos esos aspectos, ese orgullo ancestral, esa soberbia, esa que el mismo Sarmiento reconoce en Facundo, el maniqueísmo de los buenos y los malos, el tratar con astucia aquellas que en aquel momento se llamaban las clases desposeídas o las clases humildes, tanto que hace que las fiestas en el barrio del Tambor, que era por supuesto donde predominaban lo que hoy llamamos afrodescendientes, fueran presididas por el retrato del restaurador, ¿no? Y que tuviera una relación con la campaña del desierto, la primera, digamos, que efectúa en busca de una salida incluso para sus propios negocios, porque los saladeros necesitaban de las salinas que estaban ubicadas en el territorio dominado por los indígenas. Necesitaba establecer relaciones no solo de guerra, sino más bien de comercio y de paz, y lo hace, ¿no? Con diferentes caciques y capitanejos indígenas. Entonces, Rosas es de alguna manera un poco estudiado ejemplo de un molde del pensamiento y de la política, el pensamiento incluso de vastos sectores de la sociedad argentina que aún siguen creyendo que los papeles no sirven para nada, que el cuadernito, como le decía él, a la Constitución no tiene importancia, que la importancia es la prepotencia del hecho, ¿no? Los hechos materiales sobre el mundo jurídico, el mundo intelectual. O sea, hay mucho de Rosas que tiene que ver con toda una mentalidad argentina.
También los aspectos muy positivos como la valentía y plantarse, que viene del fondo de la historia argentina y que tiene, como dijimos antes, más que ver con la antigua mentalidad de nobleza obliga. Y ciertamente cuando se lo acusa de señor feudal es muy posible que los valores, mejores valores de Rosas vengan de aquella época, ¿no? Del honor, del plantarse, de no ceder, como decía él, ni un tranco de pollo frente al extranjero que quería imponerse. Una cosa es comerciar y otra cosa es imponerse. Si hay una cuestión de orgullo en juego, la mentalidad argentina no lo iba a aceptar, no lo aceptaría ahora y es un molde mental. Entonces Rosas en muchos aspectos es parte de un modelo que llega hasta el día de hoy. Y Roca, posteriormente, sus dos gobiernos, único presidente de ese siglo que gobernó en dos oportunidades, es también modelo para la política. Un modelo que implica una liga de gobernadores adictos al presidente, un periódico trabajando para difundir las ideas del presidente, el telégrafo, que era el medio de comunicación también, los empleados públicos, o sea, la burocracia estatal, por supuesto el ejército, de donde provenía Roca, ¿no? La conformación de que luego en algún momento se llama el unicato, pero que el que sabía interpretar y aplicar ese modelo era Roca, las elecciones amañadas, ¿no? Todo eso forma parte de una estructura no solo política, sino mental, que se proyecta sobre el siglo posterior y que de alguna forma llega también hasta el día de hoy. Por lo tanto, Roca es la utilización del ejército, insisto, la ocupación del territorio, con los aspectos positivos y negativos que se puedan ver, tiene el carácter de ser un modelo para lo que vino después. Como Rosas, en el ámbito de la mentalidad, el caso de Roca, como modelo del pensamiento político incluso. De manera que con Rosas y Roca completamos un poco lo que es los modelos del siglo XIX. Nos faltan algunas cuestiones que nos lleven al final. Y eso lo dejamos para la última parte de este video del siglo XIX.